¿Es el bautismo necesario para la salvación? Hoy en día tenemos mucha gente que diría que lo es, que es necesario. Pues bien, vamos a descubrirlo. También vamos a estar estudiando acerca de la sabiduría. Hay dos clases de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría dada por Dios. Y vamos a ver el contraste que hay entre las dos sabidurías. Así que manténgase en nuestra sintonía durante esta hora del discipulado. Bienvenidos. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine en la voz de Germán Carvajal, compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. En el programa anterior nos quedamos en el versículo 13 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Si usted desea buscar la cita en su Biblia, hágalo por favor. Pero antes de comenzar con nuestro estudio, busquemos al Señor en una palabra de oración. Conversemos con Él y digámosle: Señor Dios, mientras continuamos con el estudio de este libro, oro porque podamos entenderlo, porque podamos comprenderlo. Y si hay oyentes que nos están escuchando en este programa, que no te conocen en una manera personal, Señor, que nuestro programa sea un instrumento para traerlos a una fe salvadora, para traerlos a ti, Señor. Te agradecemos por eso, Padre Santísimo, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestra última entrega, descubrimos que la iglesia de Corinto era bastante carnal. Pero, ¿qué significa ser carnal? Significa ser dominado por la carne. Eso es lo que significa la palabra carnal. Significa carne. Hay dos clases de cristianos: los cristianos espirituales y los cristianos carnales. El cristiano espiritual está dominado por el Espíritu. Él deja que Dios dirija su vida. Por otro lado, un cristiano carnal es aquel que permite que la carne domine su vida. Este pueblo no estaba siguiendo a Dios. De hecho, en nuestro programa anterior, descubrimos que ellos estaban siguiendo a los hombres. Había divisiones en esa iglesia. ¿Por qué había divisiones en esa iglesia? Algunos de ellos estaban diciendo: somos seguidores del gran apóstol Pablo, después de todo él fue llevado al tercer cielo. Otros decían por ahí: nosotros somos seguidores de Simón Pedro, él es un apóstol más grande que Pablo, porque Pedro caminó sobre el agua. Luego estaban los que seguían a Apolos, quien era un gran orador. Entonces esta iglesia estaba toda fragmentada. Había peleas y divisiones entre ellos. Eran en verdad carnales. Eran muy carnales. Y el apóstol Pablo estaba reprendiéndolos por ello. Escúchelo en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo les dice: escuchen, ¿soy yo el que murió en la cruz por ustedes? ¿Por qué me siguen a mí? Jesús fue quien murió en la cruz por ustedes, no Pablo. Y luego dice: cuando yo les bauticé a algunos de ustedes en Corinto, mientras los sumergí en el agua, les dije yo: ahora los bautizo en el
nombre del gran apóstol Pablo. O sea, yo mismo. ¿Dije yo eso? Por supuesto que no. Pablo los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en su propio nombre. Pero ¿a dónde quería llegar Pablo? Él estaba tratando de hacerles ver que ellos lo estaban siguiendo a él, y que en realidad no tenían razón para seguirlo y ponerlo en un pedestal. Ellos fueron llamados a tener comunión con Jesucristo. Era a Él a quien debían haber seguido. Pablo les dijo: ¿fueron ustedes bautizados en mi nombre? Y luego en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gaio, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo dijo: Dios no me envió para bautizar a la gente, Él me envió para predicar el Evangelio. El bautismo no era absolutamente necesario para la salvación. Es un ritual, un rito. Es simbólico. Describe nuestra identificación con Jesucristo. De todas maneras, yo creo que cada hijo de Dios, nacido de nuevo, debe ser bautizado. Y pienso que apenas se es salvo, se debe ser bautizado. Pero esto no es necesario para la salvación. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuche, ¿fue bautizado el ladrón que estuvo en la cruz? No fue bautizado. Y aún así Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amigo, mi amiga, él fue salvo por creer en Jesucristo. Él no fue salvo por ningún ritual. No pudo pasar por ningún ritual. Ese hombre estaba muriendo en una cruz. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo en el Evangelio de Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo? Escuche esto atentamente. Ahí Jesucristo no está hablando del bautismo en agua. Él está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. En el instante en que usted pone su fe en Jesucristo, en el instante en que confía en Él, usted queda bautizado espiritualmente en el cuerpo invisible de Cristo. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, la Biblia dice: por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Cuando usted ve que el bautismo está unido a la salvación, no está hablando acerca del bautismo en agua. Está hablando acerca del bautismo espiritual. Y mi amigo, mi amiga, el bautismo en agua no tiene nada que ver con la salvación. Nada. Veamos el versículo 17 nuevamente. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No podría ser más claro que eso. Escuche qué más dice en el versículo 17. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice esto: Dios me envió a predicar el Evangelio, pero el Evangelio es un mensaje profundo,
muy simple, y cuando fui a Corinto no fui allá con sabiduría de palabras. No fui allá para tratar de hablarles y convertirlos en cristianos. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es la persona de Jesucristo. Y cuando Dios estableció el mensaje por el cual salvó al mundo, Él quería invalidar la sabiduría humana y todas las filosofías. De manera que Él ideó un mensaje que pareciera absolutamente tonto para el mundo. Déjeme contarle que la ciudad de Corinto fue muy afectada por las filosofías del mundo. De hecho, la ciudad de Corinto estaba solamente a 80 kilómetros de Atenas. Y eso es muy significativo, porque estoy seguro de que usted está consciente del hecho de que los grandes filósofos de aquellos días vivían en la ciudad de Atenas. De hecho, todo lo que hacían era sentarse alrededor de la ciudad y discutir sobre las nuevas filosofías que se les iba ocurriendo. Y cuando Pablo vino a la ciudad de Atenas y presentó el evangelio a aquellos hombres mundanos, supuestamente sabios, ¿sabe lo que hicieron? Se rieron, se burlaron, porque para ellos, un hombre muriendo en una cruz por los pecados de los demás era el colmo de la tontería. Y más aún, que ese hombre se levantara de esa cruz era totalmente ridículo para ellos. Eso no encajaba con las filosofías hechas por el hombre. Y por eso se burlaron del gran apóstol Pablo. Pablo dijo esto, y escuche cuidadosamente lo que voy a decir. Cuando Pablo vino a predicar el evangelio, él no lo hizo en la sabiduría mundana del hombre, porque él sabía que eso conduciría a un mensaje sin ningún efecto. Leamos el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¡Qué palabras tan poderosas! Escúchelo nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí Pablo nos da una grandiosa explicación. A los que se pierden. Para quienes están en el proceso de perderse, el mensaje de la salvación es una gran tontería. Repito, para quienes están en el proceso de perderse, el mensaje de la salvación es una gran tontería. Imagínese una larga fila o un grupo de seres humanos caminando directamente hacia un precipicio, caminando hacia un despeñadero, hacia un abismo, una columna enorme de gente marchando hacia un barranco. Y ahí está Pablo, parado al filo del abismo, diciéndoles que Jesús murió por sus pecados, que fue crucificado, que murió en una cruz, y que si ellos simplemente creen en ese mensaje, si lo creen, no tendrían que perecer. Pero, ¿qué está haciendo la gente mientras marcha hacia el abismo, hacia el precipicio y hacia su destrucción? Se están riendo. Están diciendo, ¿cómo puede un hombre que está muriendo en una cruz salvarnos de la muerte? Ese es el mensaje más ridículo que alguna vez hemos escuchado en toda nuestra vida. Y mientras tanto marchan hacia su propia muerte. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, dice Pablo. ¡Qué representación que nos deja!
Pero luego nos da un contraste. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero a los que se salvan, es poder de Dios. Es decir, para aquellos que creen este simple y profundo mensaje de Jesús, muriendo en una cruz. Entonces salimos de esa gran fila de gente que se dirige hacia su propia destrucción. Miramos hacia otro lado y nos dirigimos hacia el otro camino. Hemos nacido en el seno de la familia de Dios y estamos en el proceso de ser liberados del poder del pecado. Todo por haber creído este simple mensaje de Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¡Qué contraste! Toda la humanidad está dividida en dos categorías. Por un lado están aquellos que están marchando hacia su propia muerte, hacia la destrucción eterna, porque no recibirán este mensaje. Y por el otro lado están aquellos que han creído en el mensaje de la salvación, quienes se han humillado a sí mismos, se han convertido en niños pequeños, han creído este simple mensaje, están en el proceso de ser liberados del pecado y se dirigen hacia la ciudad celestial. ¿Qué contraste tan grande existe entre estos dos tipos de gente? Por eso es que Pablo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cómo destruye Dios la sabiduría de los sabios mundanos? Ahora, marque esto. Dios está en contra del orgullo humano. Él no soporta nuestro orgullo. El hombre natural se deleita en su así llamada sabiduría y su así llamado conocimiento. El hombre y la mujer cree que es tan inteligente, pero Dios dice que la sabiduría de este mundo es tontería para él y está en contra de toda esa arrogancia y orgullo. Él está absoluta y completamente en contra de esto. Y esa es la razón por la cual Él dispuso el mensaje del Evangelio para negar, para cancelar la sabiduría humana. El hombre tiene que llegar al punto en que reconozca que es un pecador perdido y por esa razón debe confiar en Cristo. El mensaje del Evangelio intenta apelar al intelecto humano, intenta apelar a su culpabilidad. Esto debemos reconocerlo. Al hombre, a la mujer, no le gusta admitir que es culpable aunque lo sea. Sabe que lo es, pero su orgullo le impide admitir que ha pecado y que es malvado, que es malvada. Él se jacta de su así llamada sabiduría mundana. Y Dios está en contra de eso. Escuche el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice Pablo, y hace una pregunta que demanda una respuesta. ¿Dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está ese hombre, esa mujer, que piensan ser tan inteligentes? Yo voy a decirle dónde están. Están en la oscuridad absoluta. No tiene idea de quién es. Y tampoco saben a dónde van ni de dónde vienen.
son esclavos de su pecado. Ahí es en donde están, en su propia oscuridad, postulando todo tipo de filosofías tontas. Pero Dios está en contra de todo ese asunto de la filosofía. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque todo esto es hecho por el hombre, por la mujer. Y esto siempre deja a Dios totalmente fuera del cuadro. Negar la existencia de Dios es algo que hace la gente que ha rechazado el mensaje de la cruz y está viviendo en completa oscuridad. Pablo dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted no puede encontrar a Dios por medio de la sabiduría mundana. Usted no puede encontrar a Dios, repito, por medio de la sabiduría mundana. Eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Usted solamente puede encontrar a Dios en una manera personal, confiando en su Hijo, el Señor Jesucristo. Voy a decirlo otra vez. El mensaje de la cruz fue diseñado por Dios para negar, para cancelar la sabiduría humana, porque Dios está en contra de ella. Dios no está en contra del conocimiento verdadero. Él está en contra del conocimiento falso. Pero ¿cuándo llegará el hombre a la conclusión de que no sabe nada? El conocimiento humano se duplica cada 10 años. Ahora, si este se duplica cada 10 años, ¿no le dice eso que lo que sabemos es muy, pero muy poquito comparado con lo que hay que conocer? Entonces, ¿por qué insistimos en que somos tan brillantes, unas lumbreras, cuando estamos tratando con un fragmento tan pequeño, con una molécula de todo el conocimiento humano? ¿Por qué insistimos en ser tan sabiondos? Dios está en contra de la arrogancia. Dios está en contra del orgullo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 18:3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, cuando Él dijo eso, estaba diciendo, humíllate a ti mismo. La manera en que puedes conocerme es por medio de la fe en el mensaje del Evangelio. Lo que pareciera ser humanamente tonto es la sabiduría de Dios. Es el